Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, resucitó. Y por siempre Él reinará. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive, Él vive, Él vive, y por siempre Él reinará. Él vive, Él vive. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En eso Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. En esta mañana estamos de celebración porque nuestro Rey resucitó. Y eso nos llena de esperanza, porque así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos y viviremos para siempre con Él. Amén. Esto nos ha dado vida juntamente con Cristo. Así es, creo que podemos orar para iniciar esta reunión. Y qué tal si allí, en donde todos ustedes en casa y nosotros aquí en este salón nos acercamos al Señor confiadamente, sabiendo que Él nos recibe por medio de Jesús, el que fue crucificado, pero que también resucitó. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta mañana que nos regalas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, seas tú en medio de nosotros, Señor. Queremos adorarte, queremos honrarte, Señor, en este día, y que tú seas nuestro invitado principal. Ayúdanos, Señor, a tener toda la disposición de nuestro corazón para bendecir tu nombre en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.
Acompáñenos a cantar esta canción porque Él es digno de recibir toda honra. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, hagan yo soy a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, hagan yo soy a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, hagan yo soy. Al que vive por siempre, hagan yo soy. Al que vive por siempre, hagan yo soy a Jesús. Vamos a cantar al Señor que venció. Y vamos a decirle: venció, venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Dile: venció. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Él nos salvó. Él nos salvó con su poder, muriendo por toda la humanidad. Resucitó y Él vive hoy, venciendo al diablo y toda potestad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Amén. Cristo
venció. Aleluya. Él es tan bueno con cada uno de nosotros y estamos de celebración. Por eso Amén. cantamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que todas las personas, ojalá y en casita, puedan celebrar que nuestro Rey resucitó, que Él venció. Él es el Dios que adoramos. Esta es la siguiente canción que vamos a cantar y la cantamos con todo nuestro corazón, pero también con todo nuestro entendimiento. A Él vinimos a adorar hoy. Amén. Recibe toda alabanza. Recibe todo honor, Salvador. Gracias, Jesús. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como nuestro Rey, nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él es el Rey al que hemos venido a adorar en este día. Oh, mi casa te adora, Rey. Dile con nosotros, con todo tu ser. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para
te adoramos. Y hoy levantamos nuestras manos a ti, Salvador, porque tú diste tu vida por nosotros. Sí, Señor. Y tú eres digno de todo honor. Gracias Dios. por ese glorioso intercambio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios, por tanta obediencia, Por nosotros, Señor, en esa cruz. por reconocer en nosotros, Señor, la imagen de nuestro Padre y dar tu vida para que hoy nos acercáramos a ti confiadamente. Gracias. Recibe toda alabanza en este día, todas las que hoy se levantan delante de ti. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo
justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Declarado justo soy en Él. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, porque por medio de Cristo hemos podido ser justificados. Gracias porque tú te pusiste en lugar de nosotros y por medio de ti hoy podemos tener libre acceso al Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Queremos en este momento agradecer a nuestro Rey por esta mañana. Gracias por sus bondades a nuestra vida. Le debemos tanto a Jesús. Creo que su voluntad para nosotros es que podamos aprender de su palabra, que podamos crecer en el conocimiento de Él cada día y en la comunión unos con otros. Y lo podemos hacer, hermanos. No tenemos impedimento. Y aún gracias a esta pandemia tenemos la posibilidad de conectarnos desde nuestras casas. La reunión de oración, una reunión en donde nos permite el Señor saber qué está pasando en la vida de nuestros hermanos para poder ayudarlos en oración. Miércoles 7 p.m. Si tú también quieres que otra persona te ayude a llevar tu carga y tú llevar la carga de tu hermano, nos vemos miércoles 7 p.m. a través de Zoom por lo pronto. Y los miércoles también podemos bendecir al Señor a través de la alabanza, a través del estudio de la palabra. Los días sábados nos estamos reuniendo a las 3 de la tarde, 3:30 están los chicos, los preadolescentes con Saúl y Lisette, y los universitarios. Estamos a partir de las 4:30, sembradores, nos reunimos todos los sábados, así que anima si tienes algún primo, algún hermano, al que quieras que escuche la palabra y que encuentre un lugar seguro en el que pueda compartir sus motivos de oración, pues los sábados estamos ahí reunidos. Y el domingo nuevamente nos vemos a través de YouTube a las 10 a.m. El Señor está en medio de este lugar. Y Él ha hablado y quiere seguir hablando en nuestra vida. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Amén. Sí, queremos darle la bienvenida al pastor Alberto Martín. Él va a estar compartiendo la palabra con nosotros en esta mañana. Entonces, hermanos, disponga su corazón, disponga su tiempo, acomódese ahí en el lugar donde está. Si necesita agua, si necesita cualquier cosa, hágalo rápido, porque viene el tiempo de la palabra del Señor. Entonces, les dejamos con el pastor Alberto. Saludamos a todos ustedes, mis hermanos, comunidad Paz. Que la gracia de Dios hoy sea manifiesta en la vida de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y a través de ustedes Dios haga extensiva tanta de su gracia y bendición para tantas otras personas en el contexto de su familia y demás. De nuestra parte, saludo para ustedes acá de nuestra iglesia Centro Evangélico en Cartagena, y lo propio de mi esposa, mis hijos, mis nietas y todos los hermanos acá. Saludos para todos. Les invito a que oremos y pongamos en nuestro corazón la intención de darle la gloria y la honra a aquel que todo lo merece, y que Dios nos guíe y cumpla propósitos. Padre Santo, te damos gracias en el precioso, maravilloso y eterno nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias en esta hora, suplicamos que estés bendiciéndonos, y para con todos y cada uno de tus hijos, muéstrate, Señor, con tu grandeza, tu poder y tu maravillosa intención de bendecirnos. Hoy queremos estar en aquella disposición de corazón para que tu bendición sea manifiesta en nuestras vidas. Guárdanos, te lo rogamos, y como iglesia tuya, para este tiempo y para esta ocasión, tú estés cumpliendo propósitos y recibiendo la gloria. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, no es desconocido en el contexto muy latinoamericano y mucho más allá de este ámbito, para estas fechas es una tradición hacer referencia
en Semana Santa a la muerte de Jesús, todo lo que eso implicó, y concluyendo con lo que la Biblia nos muestra, la resurrección de Jesús. Por cierto, hablar de la resurrección de Jesús es hablar de algo que tiene una implicación tan directa con todos nosotros los que en Él creemos. Y todo sea en honor y gloria a su nombre santo. Tengo aquí conmigo en la carta del apóstol, la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, la última parte de la carta a los Hebreos. Le invito a usted a acercarse a este pasaje de la Escritura, versículos 20 y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Leemos entonces, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos de toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo pasaje me permito leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien por su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga en nosotros lo que Él quiere, por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. La Sagrada Escritura resalta como un hecho tan trascendente la resurrección de Jesús. Ahora, es notorio y totalmente manifiesta la importancia de la resurrección de Jesús, partiendo del hecho: ¿quién fue aquel que murió en la cruz? ¿Quién fue aquel Jesús de Nazaret? ¿Quién es aquel a quien nosotros los cristianos le reconocemos esta condición de el Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne? Es exactamente el reconocerlo así como el Mesías, nuestro Redentor y Señor, lo que le da especial significado a todo el aspecto de la vida de Jesús, también en nuestras vidas. Ahora, lo que sí se nota en las Escrituras es que la resurrección de Jesús es un sello de aprobación y de la evidencia más perfecta y más plena que confirma todo el ministerio de Jesús. Todo lo confirma el hecho de la resurrección. El apóstol Pablo, escribiendo que cuando algunos cuestionaron en su momento la resurrección de Jesús, y él afirma que si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación y somos los más dignos de compasión, de misericordia, de dolor, digamos así, en vergüenza estaríamos nosotros. Pero Cristo resucitó entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué interesante poder reafirmar hoy y en cada ocasión que el Señor nos conceda lo que significa la fe del cristiano. La fe del cristiano está señalada, fundamentada, y Cristo es la misma expresión, y la realidad de nuestra fe está en Jesús de Nazaret. Todo, absolutamente todo lo propio de Jesús tiene una incidencia en nuestra condición como cristianos, en nuestra realidad como cristianos. Todo, todo. Y es que todo en Él es único, es sobrenatural. Siendo, como dice la Escritura, Hijo de Dios, eterno con el Padre y con el Espíritu Santo, la Biblia nos presenta que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido en el contexto de la ley, el pueblo de Israel,
y nació para salvación de nosotros. Podemos decir que Él nació para morir, pero volvió a vivir para que nosotros tengamos la plenitud de su vida en nuestra propia experiencia. Eso es lo que la Biblia nos enseña, y de ella bien podemos aprender y continuar con la intención de aprender de ella. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús, nuestro Señor, vive por los siglos de los siglos. Jesús, el mismo que murió en la cruz y que había sido inicialmente en su condición de haberse humanado, fue concebido en forma sobrenatural en el vientre de María. Él fue concebido en forma sobrenatural como una intervención milagrosa, soberana, y la expresión misma del querer de Dios, el hecho de que su Hijo amado naciese y tomase la forma humana. Y en el vientre de María fue concebido, fue anunciado a María ese hecho, lo mismo que había sido profetizado, y en ella se cumplió la profecía de la Virgen que concebiría y daría a luz un niño, llamaría su nombre Emmanuel. Y en ese cumplimiento Jesús nace en medio de los seres humanos y nació en total condición humana. El Verbo se hizo carne. La Biblia nos muestra entonces cómo el ángel Gabriel le habla a María y cómo María responde al llamado que Dios le hace. Interesante cómo José se hace partícipe desde su función en una manera tan importante también en todo este hecho de Jesús en sus primeros años de vida. Y es así como la presencia manifiesta del Espíritu Santo en todo lo que concierne a la persona de Jesús se hace un hecho cierto desde el mismo momento que fue concebido. Y Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido por el Espíritu Santo de Dios. Evidentemente, todo en Jesús manifiesta la plenitud de Dios entre nosotros. La plenitud de Dios manifiesta totalmente en la persona de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es el Hijo quien toma la forma humana, se humanó, se hizo como nosotros y vivió, partiendo del hecho de ser concebido a una forma sobrenatural, pero fue concebido en el vientre de María, su nacimiento y todo aquello que estaba profetizado tuvo cumplimiento paso a paso. Nosotros podemos revisar la Escritura y cómo toda esa palabra inspirada por Dios nos da a nosotros testimonio de la persona de Jesús. Ahora, esa encarnación de Jesús, esto tiene un gran valor. En la medida que entendemos el hecho de que realmente se hizo carne, es como podemos entender su condición de Cordero de Dios, porque fue necesario estar en la condición humana para que la condición humana viviese en la total obediencia al Padre Celestial, aunque era 100% humano, pero al mismo tiempo era 100% Dios, el Hijo de Dios entre nosotros. Pero aquí en el contexto, su vida en la tierra estaba en total condición humana. Y como todos los que en Él creemos, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, Jesús vivió una vida lleno en la plenitud del Espíritu Santo. El modelo perfecto para vivir en la tierra, para poder hacer aquí la tierra la voluntad del Padre Celestial como se hace en los cielos, es por la intervención maravillosa, gloriosa del Espíritu Santo en todo aquel que creemos en aquel Jesús que vino a esta tierra y que evidenció en todo su vivir su realidad de ser el Hijo de Dios, Dios entre nosotros. Él mostró la gloria de Dios, la gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesús de Nazaret. Y de esa plenitud de la gracia de Dios en Cristo es de quien tomamos nosotros para vivir la gracia de Dios ahora
en los días que usted y yo nos corresponde vivir en esa gracia de Dios en la persona de Jesús. Y lo recalco porque la vida cristiana es eso. Todo es la expresión de la gracia de Dios en nuestro favor. No tenemos nada como algo meritorio nuestro, no lo merecemos, sino que Dios nos los concede para nosotros, para bien nuestro, por su pura gracia. Es así como la Biblia lo señala. En el pasaje que leí de Hebreos, se hace mención que Dios, que da la paz, el Dios de paz, el autor de la paz, ustedes en su nombre hacen referencia a ese hecho. Aunque se lee con ese y se escribe con ese, pero son perdonados para estar en paz con Dios y están sirviendo como una expresión de la paz de Dios, y son perdonados para estar en la paz de Dios y la paz con Dios. Bueno, ese Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús el buen pastor, que dio su vida por sus ovejas. Y evidentemente ahí en la cruz, con su muerte, selló, con su muerte, aquel pacto de sangre que a nosotros nos cobija en una forma tan maravillosa para nosotros, pero tan difícil y dura en la experiencia que él le correspondió vivir. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados, y por su muerte hemos sido perdonados y redimidos, por esa expiación que Jesús sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora ese buen pastor, ese maravilloso pastor, el gran pastor de las ovejas, en quien tenemos todo lo que necesitamos y por medio del cual nada nos falta, aquel que en su gracia nos permite estar en los pastos de su palabra, para que de ese alimento espiritual usted y yo y cada cristiano podamos tener vida por la palabra de Dios, y nos hace beber de la fuente que Él es Él mismo, aquel que se tipificó como la peña que brotaba en Horeb y que saciaba la sed de todo aquel pueblo de Dios en el desierto. Es el mismo que hoy sacia totalmente nuestra sed. El que de mí bebe no tendrá sed jamás, así dijo Jesús. Entonces en Él tenemos la plenitud de la deidad manifiesta, y en Él tenemos el buen pastor, en Él tenemos el proveedor, en Él tenemos aquel de quien todo lo recibimos y nos hace estar en una actitud, como dice la Biblia, confortando nuestra alma, llevándonos cada día en ese contexto de su precioso pasto. Todos los días el buen pastor nos hace partícipe de su palabra, y cuanto más usted es diligente en acercarse a la palabra, puede identificar evidentemente es palabra de vida. ¿Y a quién iremos? Si Él es quien tiene esa palabra de vida, ese pasto vivo de la palabra viva que produce la fe y el vivir de aquel siervo y sierva de Dios para vivir en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Ese gran pastor que dio su vida por nosotros no era el asalariado, fue el pastor, y es el pastor y seguirá siendo el pastor, a quien reconocemos como nuestro pastor y de quien tenemos la bendición que Él nos conoce y nos da su palabra, y nosotros seguimos su voz y le seguimos, y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de su mano. Esas manos que fueron cruzadas con los clavos son las manos en las cuales podemos tener la seguridad de una eternidad con el Señor, porque nadie nos podrá separar de la mano del Señor, y en las manos de Jesús también estamos en las manos del Padre Celestial. Qué interesante conocer a Jesús, y muy glorioso es que Él nos conozca y nos identifique como sus ovejas, y nosotros en esa identidad tomamos su palabra y seguimos oyendo su voz, y con toda la complacencia de continuar siempre oyendo su palabra
su voz, y en esa presencia manifiesta de Dios y en esa intervención gloriosa del Espíritu Santo que hace que la palabra se haga viva en nosotros, nosotros vivimos la vida del Cristo resucitado. Es así como dice el pasaje bíblico. Dice: Él es nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno selló un pacto, el pacto nuevo, el pacto de gracia, el pacto de vida. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Él es nuestro Dios y nosotros lo tenemos a Él y con Él lo tenemos todo. Qué maravillosa experiencia la del nuevo pacto. Tenemos la dicha de tener un Dios que nos guía en todo momento, porque el Dios del cual nosotros tenemos la bendición de estar cobijados bajo su protección, es un Dios que es pleno en nosotros. Él mismo dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario. Él lo resucita de entre los muertos. Él lo glorifica al lado del Padre. Allá está Jesús. Y para la bendición nuestra, así como nos dio a su Hijo, también Dios y su Hijo amado enviaron su Espíritu Santo. Y es el Espíritu que hoy nos acompaña. Y el que está llevando a la iglesia a la unidad del Espíritu y nos ubica realmente en ese ámbito de la comunión con Dios, de la paz de Dios, cobijados en la sangre del pacto, la sangre de Jesús. Y ese pacto es un pacto que no será abrogado. Tuvo perfecto cumplimiento cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, y se hace mucho más amplio para nosotros cuando aquel que murió en la cruz del Calvario, después de resucitar, asciende a la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, y de esa presencia vino para nosotros, como ahora mismo lo es, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más queremos nosotros si estamos completos en Él? Porque Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y usted como cristiano no le falta nada. Estamos completos en Él. Y estamos en esta tierra con la intención de que ese pacto del cual hemos sido beneficiados por la sangre de Jesús, y que lo selló con su sacrificio, pero que lo confirma con la resurrección y su glorificación, ese Jesús, Señor de los cielos y la tierra, que tiene toda potestad, nos hace a nosotros partícipe del buen anuncio y la proclama de esa buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Y dice el texto bíblico, dice: ese gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, porque Él es nuestro Señor, y Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes. Qué bueno reafirmar en nuestro corazón nuestra condición de hombres, mujeres, todos los que somos discípulos, reconocemos a Jesús como el Señor. Y la Biblia dice que ahora nosotros, los cristianos, lo confesamos y lo proclamamos como Señor, y doblegamos nuestra vida, nuestra rodilla y todo nuestro ser ante su majestad. Pero ese mismo que para muchos se enfoca tan en una forma de subvaloración de Jesús, y algunos lo tienen solo como un personaje de la historia, un hombre como un hombre de muy buenos sentimientos, pero algo así como un iluso. Para nosotros es mucho más que eso. Él es el Señor en los cielos y en la tierra, y a quien esperamos que regresará por segunda vez. Y en su regreso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Evidentemente, todo en Jesús es motivo para darle la gloria a Dios, nuestro Padre Celestial. Y es por Jesús, precisamente, que nosotros somos hijos de Dios y junto con Cristo coherederos de la gloria celestial. Ahora, esa verdad, confirmada con su sangre derramada, nos hace a nosotros, en el versículo 21
que Él nos capacite en todo lo bueno, en toda buena obra. Dice acá en la versión Reina Valera, os haga aptos de toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Interesante que Dios tiene un accionar en nosotros. Y la Biblia afirma que Él es que produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Nosotros ahora, si hemos creído en Cristo, tenemos todo un programa de Dios, de obras buenas, preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y de esto es lo que habla aquí la palabra. El cristiano lo es, y así se testifica en la misma medida que tiene un reconocimiento de Jesús en su propia vida. Ahora, es por eso que para seguir a Jesús se hace indispensable el renunciar a nuestro ego, realmente negarnos a nosotros mismos para de verdad seguir a Jesús. El apóstol Pablo nos habla de esta realidad, porque se necesita morir con Cristo para poder vivir la vida de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en Gálatas, escribió testimonio personal, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, aquel que se hace partícipe y se identifica con Jesús en la cruz, con su muerte, tiene y puede tener la experiencia que ahí el apóstol Pablo explica. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El Cristo resucitado ahora está en nosotros y un accionar a través de su Espíritu Santo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, y lo que ahora usted y yo vivimos en la carne, esta vida terrena, humana, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús. Porque no es en la fe producto del ser humano, sino la fe que es producto de la acción de Jesús en nuestras vidas y la palabra imprimiendo en nosotros esa fe maravillosa. Y él dice que vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, decía Pablo, y a ti y a mí, querido hermano, también te amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hace partícipe, y aquí dice que nos hace aptos para una vida nueva, una vida para hacer la voluntad de Dios. Nos da la capacidad, la posibilidad, el hecho de creer en Jesús y estar identificados de verdad con Él es lo que nos capacita, porque el poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que se imprime de parte de Dios en el corazón, en la vida de cada cristiano, por la presencia del Espíritu Santo, para que podamos vivir en la fe de Jesús, en el poder ese del mismo Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, y condiciona realmente esa experiencia al hecho, como dice aquí, de haber muerto con Cristo. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que tener una vida con un enfoque sobrenatural. Todo en el cristiano es sobrenatural. Y todo el vivir del cristiano tiene que tener impreso en todo nuestro andar y vivir, en toda nuestra conducta y en todas nuestras motivaciones, la persona, la obra y el modelo de Jesús. Entonces ya hemos resucitado con Cristo, porque la muerte de Jesús fue un hecho claro, confirmado, evidente. Se apareció resucitado y dice la Biblia que al tercer día ocurrió eso. Y nos narra Mateo 28:9, dice a esas mujeres que llegaron ahí a la tumba. En Juan 20, versículo 11 al 18, habla de la aparición a María Magdalena. En Lucas 24:34, lo propio en 1 Corintios 15:5 y Marcos 16:7, habla de apareció resucitado a Pedro. Pedro fue testigo. Las mujeres, María entre ellas, Magdalena y Pedro, fue testigo de la resurrección de Jesús. Se habla también que evidenció su resurrección a aquellos caminantes de Maús. En Lucas 24, versículos 13 al 31. Se manifiesta también
resucitado a los apóstoles, 10, faltaba Tomás, y ahí se parece a los 10, según se nos narra en Lucas 24, versículo 36 al 49, y Juan 20, del 19 al 23. Y se parece entonces ya no solamente a los 10, sino cuando está Tomás presente, aquel que decía, si yo no lo veo, no lo creo, y si no meto mis dedos en el lugar de sus heridas y mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús, esa nueva ocasión, estaban no solamente los 10, sino los 11, incluyendo a Tomás. Y a Tomás le dice, Tomás, mete tu dedo aquí en mis heridas y tu mano en mi costado. Y Tomás, viéndolo resucitado, no le quedó otra cosa sino tirarse de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Bienaventurado entonces, según la palabra de Jesús, usted y yo, no lo hemos visto resucitado, pero creemos en su resurrección. Y Tomás creyó después de verlo, pero bienaventurados los que sin verlo hemos creído. Y nosotros reafirmamos que Jesús resucitó de entre los muertos. Fueron tantas las experiencias, y aquí se nos da en la Escritura, a los que se habían reunido, según Hechos 1, versículos 6 al 9, ahí está, en el momento ya de su ascensión, ellos fueron testigos de esa resurrección de Jesús. Y la Biblia nos da testimonio como a los apóstoles, y tantos casos más de 1 Corintios 15, 7, y lo propio de Lucas 24, 50, y la aparición que se ve a los 11, que se ve según Mateo 28, 16 a 20, se entiende que fue en Galilea también. En fin, y a más de 500 hermanos, como se nos narra en 1 Corintios 15, 6. La aparición muy especial al apóstol Pablo, que lo cambia de Saulo a Pablo, cuando él fue testigo también de la presencia de Jesús, hablándole, llamándole y confirmándole también como uno de los apóstoles del Cordero. Interesante todo lo que la Biblia nos narra, y ahí tenemos todas esas apariciones que fueron durante 40 días, nos da la Escritura ese testimonio, apareciéndoles a los discípulos, y mostró la evidencia de su resurrección. Tuvo la posibilidad y comió, les mostró, y este no es una fantasma, estoy con ustedes, yo mismo soy. Y hasta el momento en que fue ahí frente y junto con sus discípulos, ascendió a los cielos, y ellos vieron su cuerpo, de ese cuerpo que había muerto en la cruz, ahora resucitado y revestido de inmortalidad, subiendo a los cielos para estar como está ahora a la diestra del Padre Celestial, y es el mismo que intercede por nosotros. Y qué bueno que ese mismo Jesús que fue tomado a los cielos, así vendrá, como le hemos visto regresar. Ahora, es por eso que nos toca vivir la vida de Cristo, poniendo entonces la mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Espiritualmente, ese Cristo que ascendió es a quien tenemos que estar viéndolo. Espiritualmente, estar inspirado en ese que está a la diestra del Padre Celestial, y para eso el Espíritu Santo es nuestro compañero y nuestro paracleto maravilloso, para que así fuese. La vida nuestra está escondida con Cristo en Dios, allá en la presencia del Padre Celestial. Pero cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces usted y yo también seremos manifestados con Él en gloria. Seremos partícipes de toda la gloria del Señor Jesucristo y todo aquello que nos corresponde como hijos de Dios y coherederos con Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Ahora es usted y a mí que nos corresponde hacer morir lo terrenal, para que al hacer morir lo terrenal en nosotros, surge en nosotros el poder manifiesto que a Jesús lo levantó de los muertos, haciendo de nosotros personas nuevas, viviendo una vida como verdaderos discípulos de Jesús. Es por eso que los cristianos practicamos el bautismo, en el cual nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, pero también en la resurrección de entre los muertos, para que entonces ahora, viviendo en la fe de Jesucristo, podamos vivir esa fe
que imprime el Espíritu Santo y la palabra en nosotros, haciendo nosotros nuestra identidad clara como discípulos de Jesús, una nueva vida en Cristo Jesús, haciendo morir lo terrenal en vosotros, en todos nosotros, pecados como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todo esto y cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En eso vivíamos antes, pero ahora somos nuevas criaturas, juntamente con Cristo, participantes de su muerte, de su resurrección, y seremos participantes de su gloria. Y ese Jesús que vendrá por nosotros para llevarnos a su presencia. Y nosotros estamos llamados a vivir la vida de Cristo Jesús. Maravilloso saber que todo el contenido de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, esa es la preciosa experiencia para creerla. Todo el Evangelio de Jesús, para creyendo en Él, creemos en todo su Evangelio. Es el Evangelio que vivimos, que es el Evangelio de la gracia de Dios. Vivimos en esa gracia. Es el Evangelio que proclamamos, predicamos y enseñamos, para que aquel que haya creído se le talle con la palabra, enseñándole a guardar todo aquello que Jesús, el Señor, nos ha dado a nosotros. Y todo aquello que hemos aprendido de Él y que está impreso en nuestros corazones por la accionar del Espíritu Santo, sea lo que podamos dar de la abundancia del corazón donde Dios tiene la palabra, podamos con nuestra boca darlo y compartirlo a toda criatura. En esta fecha, que usualmente en gran parte del globo terráqueo se hace referencia a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, hagamos de nosotros una reafirmación del reconocimiento de Jesús, Señor en los cielos y en la tierra, el mismo que será juez de vivos y muertos. Y sabiendo que hemos de comparecer ante su tribunal, ahora hagamos de lo que Él nos pone a nuestro alcance la posibilidad de vivir una vida en santidad, en consagración, en dedicación para Él, aprovechando bien el tiempo, que estos días que evidentemente están profetizados que serían días difíciles, también son días para vivir llenos del Espíritu Santo. Dios le guarde, mi querido hermano, Dios le conceda más y más de su gracia, Dios le llene de esa plenitud del Espíritu Santo, para que la vida del Cristo resucitado sea tu experiencia, mi experiencia, nuestra experiencia, y vamos no conforme a este siglo, sino conforme a la voluntad de Dios. Él tiene para nosotros su buena voluntad, que es agradable, es perfecta. Y el que es del Señor, la palabra de Dios hace. El que es del Señor se deleita en su voluntad. El que es del Señor camina día tras día en los pasos de Jesús de Nazaret. Y siguiendo los pasos, nos encontraremos con el Padre, nos encontraremos con Él, y será una eternidad llenos de la plenitud de Dios, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo que nos acompaña estará con nosotros también para toda la eternidad. Qué bueno lo que a nosotros nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Él tiene preparadas para nosotros los que le amamos. Sigue adelante, hermano mío, y vive la fe de Jesucristo, el Cristo que murió en la cruz, pero el Cristo que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre Celestial. La vida tuya y mía está escondida con Él, para que mientras estamos aquí llenos del Espíritu Santo, seamos perfeccionados como iglesia, preparados para ese encuentro glorioso y sublime, que será las bodas del Cordero. Dios le bendiga y le guarde, y en todo sea manifiesto que somos el pueblo de Dios. Un abrazo para cada uno, y que Dios del cielo nos llene de todo cuanto Él en su plenitud tiene para nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a vivir esa plenitud de ti, Señor amado. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador. Gracias porque Él es el Mesías, el Cristo. Gracias porque te reconocemos como el Hijo de Dios. Gracias porque te hiciste Hijo del hombre. Gracias como verbo te hiciste carne. Gracias porque eres Señor, eres Dios. Eres el yo soy. Eres nuestro Rey de reyes, Señor de señores. Eres nuestro príncipe de paz, Jesús.
Tu nombre lo reconocemos como nombre sobre todo nombre y te valoramos como nuestro Maestro, aquel de quien aprendemos y para quien somos discípulos. Gracias porque tú eres Dios con nosotros. Gracias porque eres admirable, eres nuestro consejero. Eres para nosotros la imagen visible del Dios invisible. Eres el unigénito del Padre. Eres la cabeza de la iglesia. Eres tú, Jesús. Eres tú el autor y consumador de la fe. Permítenos vivir la fe tuya, Jesús. Gracias, Jesús. Eres el justo, quien diste tu vida para hacer de nosotros partícipe de tu justicia. Gracias, amado del Padre. Gracias, abogado perfecto. Gracias, redentor eterno. Gracias, perdonador maravilloso. Gracias, Jesús, libertador, bautizador con fuego y Espíritu Santo. Gracias porque eres nuestro sanador. Eres nuestra vida. Eres pan de vida. Eres el pan vivo. Eres la luz del mundo en nosotros. Gracias porque eres la vid verdadera. Gracias porque eres la puerta, eres el buen pastor. Eres tú, Jesús, la resurrección y la vida. Gracias, precioso Cordero, que también es el león de la tribu de Judá. Gracias porque eres el linaje, la raíz de David. Esté resplandeciente la mañana, nuestro precioso amigo. Camino, verdad y vida, Alfa y Omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos, juez de vivos y muertos y digno de toda adoración. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito tu nombre, hoy y para siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu. Gracias en nombre de Jesús. Dios te llene de su gracia y total bendición. En Cristo Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra en esta mañana y bueno, rogamos que esa palabra pueda echar raíces en nuestro corazón de fruto para vida eterna. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado abundantemente. Allí en pantalla van a estar viendo los datos para que ustedes puedan enviar sus diezmos y ofrendas. Y también, si usted quiere ayudar a algún hermano específico, puede acercarse a los ujieres, a los diáconos, preguntar. Aquí en la iglesia los líderes sabemos qué hermanos tienen necesidad. Si tú quieres hacer un aporte específico a algún hermano de la iglesia, pues acércate a los líderes, pregunta a quién tiene necesidad. Y sé que el Señor va a bendecir nuestras vidas cuando nos acordamos de los que tienen necesidad entre nosotros. Ahí están los datos y si quieres traerlo a la iglesia en efectivo, puedes hacerlo. Los domingos de 9:30 a 12:30 estaremos recibiendo en las oficinas sus diezmos y ofrendas voluntarias. Y el Señor está en medio de este lugar y sé que allí todos los que están en casita han podido disfrutar de esta celebración que hemos hecho para nuestro Rey, pero que no se quede en un solo día, ni mucho menos en una sola semana. Hoy estaremos celebrando después de esta reunión, estaremos conectándonos a través de Zoom porque nos importa ver sus rostros, nos importa tener comunión allí sabiendo qué está pasando en sus vidas, compartiendo la comida también. Así que conéctense todos los que estén ahí en casita a través de Zoom. Apenas termine esta reunión estaremos compartiendo los alimentos y también disfrutando y celebrando que el Señor resucitó. ¿Qué tal si oramos para cerrar esta reunión y le damos muchas gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Padre, muchas gracias por permitirnos acercarnos a ti por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión. Muchas gracias por tu misericordia para nuestra vida. Rogamos por los que hoy, Señor, están allí levantando una oración y un clamor por nuestros hermanos que hoy están padeciendo alguna enfermedad. Rogamos que por favor, Señor, si tú quieres, puedas sanarlo en el nombre de Jesús. Y si no es el momento, Señor, rogamos que por favor también nos ayudes a permanecer en fe delante de ti. Que ni el sufrimiento, Señor, ni la abundancia, que nada nos separe de ti, en el nombre de Jesús. En tus manos encomendamos nuestras vidas y rogamos para que nos ayudes a permanecer en la fe hasta que tú vuelvas. Muchas gracias te damos por esta mañana. Amén y amén. Nos vemos.